Amén. Gloria al Señor. Qué lindo que podamos, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Amén. Así que te animo a que puedas sentarte al lado de alguien que trajo su Biblia. Bienvenidos a todos, también los que han llegado. Amén. Y también a todos los que van a ver también el mensaje en la posteridad, los que nos ven también tras la pantalla. Que Dios bendiga tu vida. Amén. Vamos a irnos rápidamente, por favor, a nuestro libro de estudio, al libro según San Lucas, Evangelio según San Lucas. No olvidemos que este tiempo estamos estudiando lo que es el deber del mayordomo. Y me gustaría preguntarte, no sé si estamos entendiendo la enseñanza, amén, en estas 3 semanas. Hoy vamos a continuar con la tercera parte, amén. Y el Señor también nos ayude a poder hacerlo, amén. Lucas capítulo 16. Amén, el que lo tenga dice amén. Amén. Quiero leerlo desde el verso 10, amén, para no leerlo todo completo, porque vamos a continuar hoy. Dice la palabra: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Quiero orar, amén. Amado Dios, Padre bueno, quiero entregarte también este tiempo, Señor, en tus manos. Nos has reunido, Señor, amado Dios, en este tiempo. Has preparado, Señor, nuestros corazones en medio de la alabanza. Y hoy queremos, Señor, que tu palabra sea sembrada, Señor, en corazones rectos, en buena tierra, Señor. Llevamos cautivos, Señor, a tu obediencia, Jesús, todo aquello que se levanta contra tu conocimiento. Y, Señor, este tiempo pedimos, Señor, que tú nos edifiques, Señor amado, tú nos hables, Señor amado. Heme aquí, Señor amado, que tu siervo escucha, Dios amado. Así queremos responder a ti, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, sea quien guíe, Señor, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un poquito también recapitulando, no olvidemos que esta parábola viene a continuación de la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo pródigo que fue dado un anillo, un grado de autoridad, una responsabilidad. Amén. Acuérdate cuando el hijo pródigo dice que estaba muerto. Amén. Pero el padre le dice, era necesario hacer fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Amén. Efesios 2 dice, amén, que el Señor nos dio vida, amén, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Es decir, que el Señor, tomando esa parábola del hijo pródigo, nos ha bendecido tan ricamente, porque Él es el hombre rico de la parábola, amén. Él es el hombre rico que nos ha enriquecido, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, para que ahora seamos buenos mayordomos y ya no despilfarremos y malgastemos los bienes de nuestro Padre, amén. Como lo hizo el hijo pródigo, malgastó todo lo que se le fue dado. Pero ahora, ya cuando estamos en Cristo, no podemos malgastar. Por eso que leíamos la semana pasada Juan capítulo 6, cuando el Señor decía, recojan todo lo que ha sobrado. Dice que no sobre nada, aún de los 5 panes y 2 peces que alimentaron a 5,000 hombres. Dice, recogieron todavía canastas, pero no tenía que perderse nada, porque Dios nos ha enseñado, Él es un buen mayordomo. Amén. Cristo, cuando vino y cumplió su ministerio aquí estos 3 años, esos 3 años fueron suficientes para hacer el trabajo que le fue delegado por el Padre. Amén. De la misma manera, nosotros no podemos esperar vivir muchos años cuando en un tiempo podemos nosotros ser tan obedientes al Señor y poder cumplir lo que el Señor quiere que cumplamos. Amén. Entonces el Señor ya nos ha dado autoridad para que podamos rendir cuentas a Él, porque todo lo que se haga en esta tierra, dice la palabra, aún de toda palabra que salga de nuestra boca, daremos cuentas a Dios. Dice que también dice la palabra que todas las cosas están desnudas ante aquel que debemos dar
cuentas. Amén. En otras palabras, en cualquier momento nosotros rendimos cuentas a Dios. Y si aquí un siervo negligente, un siervo malo, sabe dar cuentas, sabe actuar rápidamente, como vemos allá afuera, cuando hay una auditoría o cuando hay algo, rápidamente uno actúa porque no quiere perder su puesto, es deshonorable, es deshonroso que se le quite el puesto, la mayordomía, entonces hace lo que sea, ¿verdad? Y habíamos visto en el contexto, es deshonroso cuando en este sentido el amo le está diciendo al mayordomo, te voy a quitar la mayordomía, rinde cuentas porque ya no podrás ser más mayordomo. Y cuando el Señor habló de calcular los gastos, el costo de seguir a Cristo, dijo, ¿verdad? Cuando uno empieza, tiene que terminar, porque cuando no termina una edificación, ¿qué pasa? Dice, se es burla, ¿verdad? Es burla de los de alrededor, porque dijo, esta persona empezó, pero no tuvo lo suficiente para poder terminarlo. Amén. De la misma manera en nuestras vidas, un hogar, una familia, una iglesia, amén. Los que están allá afuera como testigos ven también si realmente se va cumpliendo o va permaneciendo lo que es la obra de Dios. Gamaliel bien lo decía, cuando algo es obra del hombre no va a prosperar, pero cuando es obra de Dios va a prosperar. Amén. Cuando tu vida y mi vida están en las manos de Dios y están escondidas en Cristo, en Dios, nuestras vidas van a tener respaldo de Cristo, amén, para que avancemos y para que podamos también nosotros seguir creciendo. Pero cuando no hay respaldo de Dios, vamos a ser avergonzados, amén. Y ese sentido es la tercera parte de lo que hoy vamos a ver. Cuando Pablo mismo decía, yo quiero ser hallado fiel al Señor. Y en Primera de Juan lo vamos a leer más adelante, que dice que cuando nosotros metemos muchas falsas doctrinas o muchas filosofías en nuestro entendimiento, en nuestro diario caminar, dice, cuidado, que nos alejemos avergonzados del Señor. Este mayordomo infiel fue avergonzado prácticamente. Los fariseos fueron avergonzados porque les fue quitado el reino, amén, y fue dado a aquellos que ellos odiaban, a los publicanos y a las rameras, amén. Habíamos visto también en segunda de Pedro 1:3 lo que era la excelencia, amén, que habla, ¿verdad?, que nosotros ya Dios nos llamó por su gloria y excelencia, y en esa literatura griega dijimos que excelencia hablaba de virtudes, es decir, cualidades deseables de un carácter. Cuando tú ves a alguien, cuando vemos en alguien que es mayordomo y trabaja en una empresa, ves cualidades, ¿verdad? Ves un currículum, ves tal vez su hoja de vida, ves qué ha hecho, qué no ha hecho y esto y el otro, y ves ahí una excelencia en todo lo que es la persona para que lo puedan considerar o puedan tomar en cuenta, ¿sí o no? Cuando nosotros también reunimos todas esas características que dice segunda de Pedro 1, esas 8 características, amén, que prácticamente es Cristo, amén, el carácter de Cristo en nosotros, dice, no nos dejará estar ociosos, sino más bien nos dará amplia, dice, entrada al reino de Dios, amén, porque nosotros cuando dice buscamos lo que es bueno, lo que es justo, lo que tiene buen nombre, lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, ahí habla de la excelencia de ser diligente. Una persona que está en un trabajo siempre como a veces dice mi papá, ¿no? Es decir, se va preparando, se va actualizando, va tomando tal vez otros cursos y todo eso. ¿Por qué? Porque quiere ser diligente, porque lo quiere ser tomado en cuenta en otros trabajos. ¿Cuánto más en la vida del Señor no conformarnos solamente con la salvación, sino trabajar y ser diligentes de conocer más al Señor, amén, de indagar más, de prepararnos, de servirlo, porque ahora administramos los bienes del Padre, ahora su iglesia que fueron comprados también a precio de sangre, amén. Debemos estar entonces nosotros preparados y ser diligentes en ese sentido. Ahora bien, cuando el Señor le está diciendo aquí al mayordomo, en el versículo 2 le dice, le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Es decir, llega un momento, hermanos, donde vamos a rendir cuentas, pero Dios nos avisa con tiempo, amén, para poder servirlo. Y qué lindo que con tiempo el Señor te avisa también para que puedas ordenar tu casa.
¿Qué pasó con Ezequías cuando Isaías le dijo, ordena tu casa porque vas a morir? Y el Señor le añadió 15 años, ¿verdad?, a Ezequías. Pero qué triste que Ezequías no correspondió a ese favor. ¿Cuántos años te ha añadido el Señor a tu vida? Y la pregunta puede ser, ¿cuántos años estás correspondiendo a ese favor que Dios te dio? Si no estamos correspondiendo a ese favor, es decir, wow, estamos siendo malagradecidos con el Señor. Pero si el Señor nos ha dado vida, amén, y en lo espiritual mucho más, ¿cuánto más deberíamos corresponder al amor del Señor? Entonces el Señor nos avisa con tiempo una y otra vez nuestra condición, al igual que avisó a las iglesias de Asia Menor, amén, a las 7 iglesias, les avisó con tiempo para que se preparen, porque le faltaba ungüento, le faltaba colirio, porque le decías, dejado tu primer amor, vuelve a las primeras obras, no tolero esto, sé que tú toleras también esto, y tanta, ¿cómo decirlo?, un diagnóstico a cada una de las iglesias que fue dado con tiempo. ¿Para qué? Para que puedan reaccionar y puedan decir, wow, algo estoy haciendo mal y no está agradando a mi Señor. Pero llega el momento donde voy a rendir cuentas. En la palabra de Dios mismo, no me acuerdo en qué pasaje está, pero el Señor mismo dice, ¿verdad? Ven y pongámonos a cuentas, dice, ¿verdad? Pongámonos a cuentas, porque en cualquier momento también lo vamos a hacer, amén. Es decir, servir al Señor, servir a las cosas eternas y al eterno. Quiero que vayamos al libro de Amós, capítulo 4. Empezamos esta tercera parte. Amós, capítulo 4. Cuando le dice el Señor al mayordomo infiel, da cuenta de tu mayordomía, en otras palabras le dice, ahora llegó el tiempo de rendir cuentas. Llegó el tiempo. Y una y otra vez el Señor llama y el Señor toca, como dice Apocalipsis 3, ¿verdad? A la persona de tu lado puedes decirle, el Señor está tocando, el Señor te está llamando, amén. Y miremos aquí cómo Dios llamó a Israel en reiteradas veces, amén. Leamos rápidamente desde el verso 6, Amós 4:6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Mira cómo dice el verso 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te ha de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Llegará un momento donde llegaremos al encuentro del Señor. Llegará un momento donde el Señor reiteradas veces, evitando el exilio en ese sentido con el reino, en este caso del norte, Siria, amén, les quería evitar el Señor, pero ni aún así se arrepintieron. El libro de Apocalipsis dice que aun cuando fue quitada la tercera parte del mundo, ni aún así se arrepintieron y siguieron adorando a demonios. ¿No es lo que pasa en este tiempo, amados? ¿Cuánto tiempo pasó de la pandemia o tantas pandemias que ha pasado? Y la pregunta es, ¿será que la gente viene a buscar a Dios? No, no busca a Dios. ¿Por qué? Porque no se arrepiente. Tantas cosas el Señor ha hecho con tu vida y con mi vida. Hace cesar la lluvia, hace
hace seca, dice ahí, cierra el cielo para que no llueva y todo ello, manda pestes, manda una y otra cosa, y aún así no estás aprendiendo. Y una y otra vez el Señor te dice como el mayordomo infiel, ahora es tiempo de rendir cuentas. Pero una y otra vez el Señor como caballero va tocando, va llamando, te va diciendo, arregla, ordena tu casa, pero no queremos hacer caso. Si nosotros aprendiésemos, hermanos, de las cosas que suceden, ¿cómo cambiarían nuestras vidas? Y miremos nomás a los hijos de Coré, en Números 16, cómo Coré se rebeló, se sublevó contra la autoridad de Dios, es decir, con las autoridades que Dios mismo puso como sacerdotes, porque Coré quería ser sacerdote. ¿Cuántos hoy en día quieren también ser sacerdotes, quieren ser patriarcas y tantas cosas? Amén. Pero notemos esto, cómo los hijos de Coré no se sublevaron. Dice textualmente que los hijos de Coré no murieron. Y los hijos de Coré llegaron a estar en el servicio de la adoración a Dios, en las cosas sagradas del templo, junto con Obed-Edom. Amén. Es decir, los hijos de Coré no pagaron los platos rotos de su padre. Como dice Ezequiel 18, ¿verdad? Los hijos no pagarán, ¿sí?, los pecados de sus padres, ni sus padres los pecados de sus hijos. La salvación es personal, amén. Cada uno rinde cuentas al Señor y la salvación es personal, eso lo tenemos claro. A ver, amén. Pero notemos que los hijos de Coré aprendieron a no rebelarse como lo hizo su padre. Si nosotros aprendiéramos las cosas que vienen o que han pasado, y nosotros seríamos conscientes como el mayordomo infiel, no, algo tengo que hacer, algo estoy haciendo mal. Yo me pongo a pensar y diríamos, wow, no, pues si pasó esto, yo tengo que aprender. La palabra de Dios dice que todas estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza, para amonestación, para que no cometamos locuras como cometieron Israel, para que no cometamos inmoralidades, para que no cometamos idolatría, para que no cometamos tantas cosas que cometieron. Para esto se ha escrito, para nuestra enseñanza, pero no queremos nosotros aprender. Amén. Por eso acá, cuando le dice el Señor, da cuenta, llegó el tiempo. Una y otra vez el Señor te habla con advertencia. Aquí al pueblo de Israel estaba diciendo, cerré el cielo, corté el alimento, mandé pestes y todo ello. ¿Fue para qué? Para que vengas y te encuentres conmigo, porque llega el momento donde vas a venir al encuentro con tu Dios. Y la pregunta es, ¿vas a salir avergonzado? ¿O vas a decir, oh Señor, con alegría vas a escuchar esas palabras del Señor, decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, o seremos sellados, avergonzados delante de Dios. Y ahorita vamos a tocar eso, ¿ok? Me acuerdo cuando en Lucas, por ejemplo, 11:27, que te lo quiero leer, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le decían a Jesús. Parecía un piropo, pero era malintencionado. Y él dijo, antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son los más bienaventurados? Ahí le decían a Jesús, oh, bienaventurados los senos que mamaste, los que te engendraron y todo ello. Pero Jesús tajantemente les dice, no, más bienaventurados los que oyen la palabra y las hacen. No eres bienaventurado solamente por recibir una advertencia de parte de Dios de lo que estás haciendo en tu vida, o en tu casa, o en tu familia, o como iglesia. No eres bienaventurado. Eres bienaventurado mucho más cuando pones en práctica lo que el Señor te está diciendo para que tú puedas vivir. Amén. De nada sirve solamente ser un oidor, como alguien que se mira al espejo, dice la palabra, y se olvida de cómo era. Ese es un oidor olvidadizo. Por eso que Jesús aquí le decía, aquí no tiene que ver nada las enseñanzas bonitas, sino los que realmente ponen en práctica mi palabra. No halagar los mensajes, no halagar, ¡oh, qué hermoso mensaje! ¡Wow! Qué fuerte estuvo el mensaje! Pero nosotros no hemos prestado atención para poder también tener arrepentimiento y andar en obediencia. Amén. Entonces, muchas veces nosotros halagamos los mensajes, pero no sabemos lo que Dios nos ha encomendado.
no sabemos lo que tenemos que hacer. Amén. Por eso que el mayordomo infiel entendió a la primera. Y la pregunta es, ¿cuántas veces Dios tiene que hablar a tu vida para que entiendas a la primera lo que debes hacer? Es decir, no podemos esperar años y años con un mismo mensaje. Hebreos 6, si no me equivoco, es claro en esto cuando dice, ustedes ya deberían ser maestros y ustedes solamente se están basando en los primeros rudimentos, es decir, lo elemental, el bautismo, la imposición de manos. No, ya deberían ser maestros, ya deberían enseñar a otros. Se están conformando. Amén. Entendió a la primera el mayordomo infiel. Y es el mensaje de esta parábola. Entiende a la primera lo que estás haciendo. Toma una decisión. Y ahorita vamos a llegar ahí al clímax. Ok, sigamos. Ok, entonces muchas veces estamos nosotros muy turbados, muy afanados. Ok, el buen siervo fiel, dice la palabra en Mateo 24, que es aquel que da el alimento a tiempo. Amén. Pero Dios quiere que lo busquemos y Dios quiere que vengamos a su encuentro. Te manda pruebas, te manda situaciones. Deuteronomio 8 dice, ¿verdad? Les hice pasar un desierto para ver qué había en su corazón, si habían de guardar o no mis mandamientos. Una y otra vez el Señor te habla. Amén. Una y otra vez el Señor viene y hace lo que tenga que hacer. Aún manda guerras. Amén. O lo que está sucediendo también allá al otro lado del mundo. Amén. Es decir, Dios también está en control de todo eso. Amén. Para que tú y yo no podamos solamente ser religiosos, sino amar a nuestro prójimo. Amén. Sean judíos, sean palestinos, sean musulmanes. El Señor nos ha puesto en nosotros su amor para que amemos a todos por igual. No solamente seamos, como quien dice, hagamos acepción de personas. Por algo también vienen las guerras, para que sepamos ser. Pero si solamente nos pasamos y nos encerramos solamente en una posición, en un pueblo en particular, no estamos nosotros siendo íntegros en la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces es necesario que todas las cosas acontezcan para poder traernos también a su camino. Primera de Juan, veamos por favor, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Acuérdate que el Señor mismo dijo al mayordomo infiel que la parábola era exclusivamente para los fariseos. Decía lo que ustedes, para ustedes es pues deleite, para Dios es abominación. Amén. En otras palabras, Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué estaban mirando los fariseos? Veían las recompensas, veían las riquezas, veían la avaricia. Jesús dijo, bien, pusiste la abundancia de bienes que posee. Amén. Por eso que ahí dijo, ¿verdad? No puedes servir a dos señores. O amarás a uno y menospreciarás a otro. Amén. Es decir, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y en este contexto, 1 de Juan 2:28, versos anteriores, habla, ¿verdad?, de que no amemos las cosas del mundo. Amén. Es decir, Dios ha mandado a su Hijo, amén, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo amó el Señor, amén, que Cristo vino para morir por cada uno de los habitantes de todo el mundo. El que no cree es otra cosa y ha sido condenado, pero Dios no vino a condenar, sino ha venido a salvar lo que se había perdido. Y todo el mundo estábamos perdidos, amén. Entonces Dios vino a salvar, pero no amemos, dice, las cosas del mundo. ¿Cuáles son esas cosas del mundo? Por la cual Dios también te está diciendo, ahora quiero que me rindas cuentas. Estás amando más los placeres de esta vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, es decir, la codicia, la avaricia, los deleites que ofrece el mundo. Pero llegará un momento donde el Señor te pedirá cuentas y vas a llegar a ser avergonzado. ¿Qué dice el verso 28? Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, está hablando obviamente en el contexto del anticristo y todo ello, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Me gustaría leerlo, por favor, el contexto. Verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el mundo
paz y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Subraya eso, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Está hablando de doctrina. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella nos ha enseñado a permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, avergonzados. Y sabéis que Él es justo. Ahora, Cristo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mira, dice ahí lo que han palabras. El Señor una y otra vez en las parábolas siempre cuando cambiaron el vino por agua, amén, es decir, y el Señor vino a tener que cambiar la esencia correctamente y volver a cambiar el agua por vino, amén, traer el vino realmente de su palabra, pero ahí hablaba el Señor de que haya pureza, así como desde un principio se les ha enseñado. Jesús en varias veces, oportunidades decía, volvamos al principio, lo que Dios juntó, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Iba a un inicio, iba a un principio. ¿Por qué aquí la iglesia se estaba desvirtuando y estaba apostatando, apartándose de la doctrina, es decir, negando al Padre, negando al Hijo, como hay muchas falsas doctrinas hoy en día que niegan eso, amén, y hacen creer que solamente Jesús es un ser creado y no es verdad, como ya lo habíamos estudiado, amén, de la deidad, de la preexistencia de Cristo. Por eso aquí dice, ¿verdad? Cuando sucede esto y tú no caminas con cuidado desde un principio, llegará el momento donde vas a salir avergonzado. Y cuando estemos en la presencia de Dios, no podemos nosotros alejarnos avergonzados de Dios. Amén, con vergüenza, sino más bien decir, Señor, he hecho lo que tú quisiste que haga, es decir, he sido fiel a ti. He obedecido, Señor, he guardado tu palabra desde un inicio. Pero dice acá, muchas veces lo que sucede es que los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provocan en nosotros apartarnos del Señor. Y ya no buscamos a Cristo como lo suficiente y como el todo para nosotros, sino que todo lo que está en el mundo, eso ahora es lo que nos trae alegría. Te trae alegría lo que tienes en lo material, te trae alegría lo que eres como persona, un profesional, etcétera. No está malo, no está mal, dijimos, amén. Pero cuando eres autosuficiente en ese sentido, ahí está mal. Es decir, cuando confías en tus fuerzas y no en Cristo, cuando confías en lo que tienes, en lo que posees y no lo que eres realmente en Cristo, es decir, el Hijo que Dios te hizo, amén, con autoridad en Cristo Jesús. Ya tenemos, dice ahí, la unción del santo. Esa unción en griego es risma, que es designación, es decir, un ungüento. Es decir, que la obra del Espíritu en nosotros hace que nosotros no podamos apartarnos de la verdad. Amén. Y ahí obviamente Juan está hablando también de doctrina, ¿no? Es decir, el que deja al Señor es porque nunca lo tuvo, y hace referencia, ¿no? Algunos pasajes de aquel trigo que permanece, pero la paja se lo lleva el viento. Amén. Es decir, hace mención a falsas doctrinas. Ahora bien,
cuando vemos cómo el Señor nos avisa una y otra vez, quiere tener un encuentro con nosotros, pero en algún momento nosotros debemos ser conscientes de decir, wow, tengo que ordenar mi casa, no está bien lo que estoy haciendo, no quiero salir avergonzado delante de mi amo. Amén. Cuando tú rindes cuentas a tu jefe, es decir, tienes que hacer las cosas bien, porque si estás haciendo las cosas mal vas a salir avergonzado, ¿sí o no? Saldremos avergonzados si estamos haciendo las cosas a nuestra manera. No puedes seguir a Cristo a tu manera. No podemos seguir a Cristo amando las cosas del mundo. Israel no podía seguir a Cristo amando la avaricia, amando las riquezas más que a Dios. Cristo era su deleite. Cristo debería ser ahí su todo y no las riquezas. Y quiero terminar con esto que el Señor también fue hablando a mi vida. Cuando nosotros somos mayordomos, debemos ser conscientes de que debemos ayudarnos unos a otros. Debemos ayudarnos unos a otros. Una vez había una viejita que estaba en la iglesia y escuchaba predicar al pastor, y la viejita decía, qué palabra, eso es para tal hermano. ¿Quién le ha dado, pastor? Muy bien. La semana que venía, la viejita igual decía, wow, qué palabra, qué linda palabra. No, esa palabra es para esos jóvenes, para ese líder, para ese diácono. Y en ningún momento la viejita, es decir, era consciente y decía, no, esa palabra es para mí. ¿Y cuántas veces estamos nosotros en una iglesia, una congregación, y no nos sentimos parte del cuerpo? ¿Por qué? Porque no queremos involucrarnos en ser parte del cuerpo. Cuando somos mayordomos, estamos para contribuir al propósito de Dios. Me gustaba cuando también me aconsejaban también nuestra hermana Maggie decir para el viaje y todo eso, tienes que tener un respaldo, estás yendo a un país dolarizado y todo eso, y tienes que tener un respaldo de X monto y todo ello. Imagínate qué lindo es cuando contribuimos al propósito de Dios, para que en cualquier momento, si no hubiera sabido ese dato, tal vez yo sea avergonzado. ¿Por qué? Por no saber o porque no me dijeron. Pero cuando somos iglesia, cuando somos familia, debemos hacernos parte del cuerpo, que lo que yo he vivido, la prueba que yo he vivido, yo tengo que ir y consolar a mi hermano de la manera que Dios me consoló, porque esa persona necesita también que Dios obre en su vida como lo obró conmigo. Claro que cada persona es distinta, pero cada uno de nosotros debemos contribuir en ese sentido. Amén. Es decir, debemos ayudarnos unos a otros. Pero si solamente venimos para escuchar y decir, wow, la palabra era solo para los líderes, no, porque para mí no era. No, siéntete parte, porque para ti algo de la palabra también es para ti, para mí. Amén. Porque necesitamos nosotros también crecer, necesitamos nosotros también madurar. Amén. Pues debemos nosotros ser diligentes en todo sentido, contribuir. Cuando se habla de un propósito, la familia tiene que contribuir para alcanzar el propósito en específico. Si estamos hablando, no sé, pues de algo en particular, los hijos tienen que también trabajar, la esposa también tiene que hacer esto y el otro. ¿Por qué? Porque se han fijado metas en una familia para ir y crecer y crecer. Igual en una iglesia. Todos, dice, somos miembros los unos de los otros y el propósito de Dios se tiene que cumplir, amén, para que evitemos muchas vergüenzas, para que no salgamos de nuestro Señor avergonzados y el Señor nos diga, ¿y por qué no le ayudaste a tu hermano? ¿Y por qué viste esa necesidad y no dijiste, y no le dijiste, y no hiciste esto? Es decir, muchas veces queremos servir al Señor como llaneros solitarios, pero hasta el llanero solitario tenía un indio, ¿verdad? Es decir, no caminaba solo. Es decir, queremos ser llaneros solitarios, caminar en esta vida y no pedir consejo, ni tampoco ayudar al que lo necesita. Amén. Amén. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, dice primera Pedro 4:10, ministrelo para con todos. Amén. Cada uno de acuerdo a lo que ha sido dado, ministrelo. Seamos fieles con lo poco que el Señor te dio, pero eso poco es mucho, porque Dios te ha dado de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al don de Cristo. Es decir,
Lo poco que tú piensas que tienes es mucho para Dios. Y si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Amén. Dios a cada uno da de acuerdo a su capacidad. Amén. Pero nosotros debemos nosotros ser conscientes a quién estamos rindiendo cuenta. Es decir, ¿agrado a Dios? ¿Agrado al hombre? O en otras palabras, estoy agradando al diablo. Porque muchas veces queremos nosotros agradarnos a nosotros mismos, pero no agradar a Dios. Amén. Dios da de acuerdo a cada uno, de acuerdo a su gracia. Amén. La forma como tú ministras al Señor, hazlo con excelencia. No tengas envidia del don, del talento, de la capacidad que tiene tu hermano que está a tu lado. No puede haber envidias en ese sentido. Cada uno es dado de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Segunda de Pedro 1:13 dice: pues tengo por justo que tanto que estoy en este cuerpo, dice Pedro, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Ya estaba ahí a punto de ser sacrificado, en otras palabras, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, como el Señor Jesús mismo le dijo, ¿verdad? Alguien vendrá y te hará lo que tú no quieras. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué lindo, ¿verdad? Como Pedro, un mayordomo, un buen mayordomo, es aquel que aunque sabe que ya va a partir a la presencia de Dios, él mismo decía: aún yo voy a procurar con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Quizá ha escrito ahí, ha puesto recordatorio. Es decir, ser buen mayordomo significa en poder seguir dando la palabra, poder seguir enseñando, amén, aunque las cosas sucedan o pase lo que pase, pero que podamos nosotros tener memoria en todo momento de la palabra de Dios. Igual esta parábola del mayordomo infiel nos enseña a aprovechar las oportunidades, los recursos también que nosotros tenemos para poder administrar y ser buenos mayordomos, amén, pero con la motivación correcta, amén, con la motivación correcta y ser fieles, amén. Me gustaba cuando dijimos la semana pasada que el momento más hermoso que nosotros vamos a tener va a ser cuando el Señor nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, te abro las puertas, me has agradado, ven, entra conmigo, amén. Te pongo para reflexionar esas dos posiciones. Serás aquel siervo fiel que en lo poco has sido fiel, pero que has sido diligente en trabajar en la obra de Dios, para Dios, no para ti, para Dios, para que las cosas de Dios surjan. O estás trabajando para tu bienestar, amando las cosas de este mundo, los deleites de este mundo, y en algún momento el Señor ahí te pedirá cuentas, y va a ser una de dos: te dirá buen siervo fiel, o te dirá, o tú mismo saldrás de él avergonzado. ¿Por qué? Porque no supiste buen ser mayordomo, buen hijo en esta vida. Amén. Quiero que te pongas de pie. Vamos a dejarlo hoy aquí. Quisiera que podamos orar. Amén. Y me gustaría que pueda pasar mi esposa, también los copastores, pasen por favor. Quiero que podamos orar por ellos también. Esta semana me ausentaré, amén. Y pido que podamos también orar por todos los siervos, siervas que también como Ministerio de Aliento de Dios están viajando a Panamá, amén, de todas partes del mundo. De acá estamos yendo con la pastora Elvira, amén. Y aquí en la iglesia están también quedándose a cargo nuestros hermanos, amén. Quisiera que oremos por ellos también. Así que, como hablábamos reuniéndonos en esta semana con un hermano, la iglesia es de Cristo, amén. La iglesia no es de un hombre, amén. La iglesia es de Cristo, amén. Y la iglesia sigue, amén. La iglesia avanza, la iglesia continúa, amén.
Así que sigamos nosotros sirviendo al Señor, amén, estemos los que estemos, amén. Y también yo pido con todo el corazón que podamos respetar también a aquellos que han sido puestos por autoridad, amén. Cierra tus ojitos, por favor. Amado Dios, Padre bueno, primero te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque también, Señor, mi Dios, hoy nos has enseñado, Señor, a poder, mi Dios, ser buenos mayordomos, Dios, de que aún, Señor, las cosas que suceden, las cosas que pasan, aún en lo natural, Señor amado, o todos los acontecimientos, es una llamada, Señor, de advertencia, Señor amado, para acercarnos a ti y para que el mundo, Señor, se acerque a ti, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en este tiempo a contribuir, Señor, a tu propósito, a poder, Señor amado, mi Dios, servirte, Dios amado, con diligencia, Señor amado, sirviéndote con más ahínco, Señor amado, servirte, Señor amado, con más devoción, con más pasión, Señor, como todo este tiempo tú has ido hablando, Señor, fuertemente a tu iglesia, Señor. No queremos, Señor, mi Dios, ser oídos sordos, sino queremos ser hacedores de tu palabra. De cada palabra que ha salido de tu boca, Señor, queremos ser obedientes, Dios. Y no es casualidad que hoy estemos tocando este tema, Señor, porque todo va en secuencia de según tu Espíritu, Dios, conforme tú vas hablando, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tus verdades, Señor amado, y tú nos puedas ayudar, mi Dios amado, a responder a tu amor y a tu llamado, Señor. Te damos gracias, oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, por tu iglesia, para que tú los guardes, los cuides, los protejas, Señor amado, y que este tiempo, Señor, mi Dios, tú guardes sus vidas, Señor, supla todo lo que necesiten, Señor amado, puedas ayudarles en su salud, puedas ayudarles en su economía, puedas ayudarles, Señor, en sus trabajos, aunque el que está buscando trabajo pueda encontrar, Señor amado, mi Dios, por tu gracia, y que este tiempo sea testimonio y para gloria tuya, mi Dios. Guárdalos, cuídalos, Señor. Asimismo te pido, Dios amado, por los que están en autoridad, Señor amado, por cada copastor, por mi esposa, Señor amado, por la pastora, por los copastores, Señor, por los que has puesto en autoridad en esta congregación, mi Dios amado, que tú guardes, cuides, protejas, Señor amado, mi Dios. Estemos en un mismo espíritu, Señor amado, como dice tu palabra, Señor. Esos 70 jueces tenían el mismo espíritu, Dios amado, que sea, Señor, el mismo espíritu en compartir, en enseñar, en cuidar, en ayudar, mi Dios amado, en servir, mi Dios amado, y aún tú los levantes mucho más para tu gloria, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor amado, dale sabiduría, discernimiento para, Señor, en cualquier tema de la congregación también saber tratarlos, Señor, con mansedumbre, con sabiduría, Señor amado, edificando tu iglesia, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.